Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta nueva conferencia de noticias de actualidad en relación con la profecía. Hoy estamos ya en la conferencia número 562 y, como siempre, haremos un repaso de la actualidad, de las noticias más relevantes que han salido estos últimos días acerca de situaciones que coinciden plenamente con las antiguas profecías de la Biblia. Nosotros, esta conferencia la hemos titulado de esta manera: 11 científicos muertos. Esto es una noticia que ha salido esta semana. Bueno, realmente una noticia interesante que leeremos al final completa, para ver todos los detalles. Bueno, parece un aviso a navegantes, ¿verdad? Esto de estos científicos muertos que, estaban trabajando en altas esferas de tecnología, tantas veces relacionada con el tema militar, también con el tema aeroespacial, dos temas muy sensibles y que tienen mucho que ver con estos tiempos que estamos viviendo y todo lo que nos tienen preparado. Así que leeremos al final la noticia que, creemos que es interesante. Empezaremos por aquí, empezaremos por esta visita que ha hecho también esta semana el presidente argentino, Milei. Aquí lo vemos en el Muro de las Lamentaciones, nos dice el titular: el presidente argentino, Javier Milei, visita el Muro de las Lamentaciones en Jerusalén en el inicio de su tercer viaje a Israel. Bueno, ya sabéis que Milei es un profeso judío, él digamos que declarándose católico, pero a la vez está haciendo estudios de la Torá con el ministro de Asuntos Exteriores que tiene al lado, el ministro de Asuntos Exteriores argentino, que es judío. Aquí os pongo el resumen. Milei ha visitado Israel en su tercer viaje al país. Lo primero que ha hecho es ir a rezar al Muro de las Lamentaciones, acompañado por el embajador argentino en Israel, Axel Wajnich. Ha sido recibido por el rabino a cargo del lugar, Samuel Rabinovich. Después de orar unos 5 minutos, se lo ha visto visiblemente emocionado. Luego ha conversado con el rabino, que le ha mostrado unos textos religiosos. Está pensando seguir lo que hizo Trump en 2018 y trasladar la embajada de Argentina a Israel. Aquí vemos a Milei, ¿no?, en esta visita, como decimos, que hizo solo llegar a Israel, al Muro de las Lamentaciones. Aquí vemos el libro de honor que él firmó conforme a esta visita que había hecho, a esta más que visita, porque fue una oración, parece que sincera. Él cada vez simpatiza más con todo el tema judío. Y aquí puso esta dedicatoria que vemos aquí: abrazar la fe de Dios nos traerá prosperidad, resguardar la libertad, el respeto de la vida, defendiendo el valor de la palabra, no robando y no codiciando los bienes ajenos. Respetar la ley de Dios nos hará libres, en esencia, unir nuestra vida física con la espiritual, y ello traerá prosperidad y traerá el paraíso a la tierra. ¡Viva la libertad, carajo! Bueno, ya sabéis que siempre se despide de esta manera, pero aquí llama la atención esto que os he subrayado: traerá el paraíso a la tierra. Desde luego, seguramente conoce todo el tema de este Mesías que están esperando en Israel, de este tercer templo que se quiere construir. Ya hemos visto esa oración tan entregada que hizo estos días en Israel, Milei, y él seguro que es consciente de que están trabajando para levantar ese templo y finalmente dar la bienvenida a ese Mesías que ellos están esperando, porque como no aceptaron a Jesucristo, ellos todavía esperan al Mesías. Bueno, sabemos que ahí se va a producir el gran engaño. Aquí lo veis en otra imagen de esta visita que hizo. Bueno, esta es una visita anterior, de otra vez anterior, que también visitó el muro, pero aquí lo vemos con Axel
Wagnish, ¿no? El profesor de Torá de Milei, este asunto de exteriores de Argentina, pues es el mismo que le hace estudios de la Torá. Ya hemos dicho pues, que él se está planteando hacerse judío. Bueno, aquí tenéis, ¿no? Axel Wagnish, cuando pues, recibió de Isaac Herzog las credenciales como embajador argentino en Israel. Bueno, una persona sin ningún tipo de experiencia diplomática, pero que, bueno, pues conociendo ya a Milei de antes, fue su guía espiritual desde hacía ya tiempo, y sigue siéndolo. Bueno, pues cuando llegó el momento en que Milei obtuvo el poder, pues le dio ese cargo tan importante. Estos días, bueno, pues Milei, aprovechando que estaba en Israel, pues se le ha recibido pues esta medalla presidencial de honor y un doctorado honoris causa de una universidad también de Israel. Bueno, pues hay una luna de miel realmente entre Javier Milei y el mundo del país de Israel. Aquí os pongo el resumen. Esta medalla es el mayor reconocimiento que el gobierno de Israel puede llegar a hacer. Le reconocen su apoyo total a Israel, a Milei. Por otro lado, la Universidad de Bar Ilan lo reconoce como una voz capaz de romper los consensos establecidos. Israel está revitalizando acuerdos de cooperación con Argentina en áreas de seguridad, tecnología y defensa, siendo esta su principal aliado en América Latina. Argentina, pues ahora mismo es el país que está pues, más en sintonía con Israel de América Latina. Bueno, pues están viviendo, como decíamos, esa luna de miel. Aprovechando también que Milei estuvo pues, en Israel, coincidió con la celebración del 78º Día de Independencia de Israel, ¿no? Pues celebraban que hacía 78 años, que en 1948 Israel había sido pues, independiente, se había hecho independiente. Aquí lo vemos, ¿no? Israel celebra su 78º Día de la Independencia con una ceremonia marcada por la guerra y el protagonismo de Milei. Milei pues, participó también en esta ceremonia. Aquí lo vemos, han celebrado el 78 aniversario desde la independencia en 1948. Israel lo ha celebrado con la tradicional encendida de antorchas en el monte Herzl de Jerusalén, y en su discurso Netanyahu se refirió al actual conflicto como guerra de la renovación. Bueno, ellos ya cada vez se esconden menos, guerra de la renovación o, en otras palabras, guerra del gran Israel o guerra ya de la consecución del triunfo definitivo para la nación de Israel después de tantos siglos de exilio. Bueno, realmente ellos lo ven a tocar. Aquí tenéis, ¿no? Pues a Milei encendiendo una de las 12 antorchas que se encendieron en este acto conmemorativo del 78 aniversario. Bueno, pues él encendió una de las 12 antorchas que, desde luego, pues hacen referencia a las 12 tribus de Israel. Bueno, aquí tenemos a Theodor Herzl. Esta es la persona que fundó el sionismo político moderno. Él está enterrado en este monte Herzl en Jerusalén, el monte donde ahora pues, han hecho estos actos de celebración del 78º aniversario desde la independencia. Aquí lo vemos, creó la organización sionista y promovió el retorno e inmigración de la diáspora judía hacia el actual Estado de Israel, entonces bajo dominio del Imperio Otomano, en un esfuerzo de formar allí un Estado judío. Herzl prefería esta región para dicha misión. Ya sabéis que se barajaron otros sitios, como pues incluso la Patagonia argentina. Bueno, pues al final se decidieron, pues como no podía ser de otra manera, ¿no? Como por la tierra histórica de Israel, porque ese templo que quieren construir para dar la bienvenida en realidad al anticristo, pues tiene que estar sí o sí en la tierra de Israel, no puede estar en otro lugar. Bueno, pues este es un personaje histórico que fue pues, el padre, vamos a decir, de todo el movimiento sionista político y que fue acompañado de una forma providencial pues, por este poder económico que fue en su momento Edmond James de Rothschild, que vivió entre 1845 y 1934, y que ha sido uno de los máximos filántropos de Israel, una persona que colaboró con su fortuna a poder asentar las primeras posesiones y tierras judías en la tierra palestina. Aquí nos dice, a partir de 1882 empezó a comprar tierras en la Palestina otomana, fue uno de los más activos defensores del sionismo. Él mismo financió el asentamiento judío de Rishon LeZion,
Contrariamente a los otros Rothschild, James atribuía una gran importancia a esta empresa e hizo 5 viajes a Palestina, en mayo de 1887, en la primavera de 1893, en febrero de 1899, en febrero de 1914, en mayo de 1925, para supervisar de una manera efectiva el desarrollo de los asentamientos judíos. Bueno, pues ya veis que en el nacimiento de Israel, ya años antes de que obtuvieran la independencia en 1948, años antes de que el Imperio Británico se posicionara en Palestina, pues estaba el Imperio Otomano, y mientras había ese Imperio Otomano ya empezaron a trabajar con vistas a que algún día pudiera ser una realidad esa nueva nación. Bueno, pues esto ya lo han conseguido. Y aquí os pongo esta reflexión, que según algunos pues también tiene su importancia, y en todo caso os la pongo encima de la mesa para que cada uno pues lo pueda considerar como mejor le convenga o como mejor lo entienda. Os pongo esto, ¿no? Han celebrado el 78 aniversario desde la independencia en 1948. En la primavera de 2028, de aquí 2 años, se celebrará el 80 aniversario, justo cuando se promulgue la ley dominical en Estados Unidos y se esté estableciendo el Papa en Jerusalén, tal y como ya hemos explicado muchas veces en este canal. Muchos relacionan algunos versículos con el fin del actual Israel. Por ejemplo, este versículo: los días de nuestra edad son 70 años, y si en los más robustos son 80 años, con todo su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. Así que, según interpretan muchos, bueno, pues esto sería una indicación, una profecía que indicaría que cuando Israel, este nuevo Israel, esta especie de nación que han construido en Palestina, cumpla 80 años, pues serán destruidos. Bueno, es la interpretación que algunos hacen. Desde luego llama la atención que justo de aquí 2 años, cuando se cumplen los 80, pues será la primavera del 2028, que como hemos dicho, pues ya el nuevo orden mundial tendrá que estar ya prácticamente a las puertas y con el Vaticano ya prácticamente también en Jerusalén mandando. Bueno, pues realmente cuando eso suceda, Israel ya sabemos que se va a quedar por el camino, al menos el proyecto de nación que tienen ahora mismo. Bueno, pues llama la atención también esta otra profecía que vemos aquí, en este caso de Mateo. De la higuera aprended la parábola, cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca, a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación, y una generación son 80 años, hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Bueno, pues una vez más, ¿no? Hay gente que todo esto lo interpreta de manera que Israel va a ser destruido de aquí 2 años. Continuando con la conferencia, pues haremos un repaso rápido de toda la situación en Medio Oriente. Empezaremos por Gaza. Bueno, ha salido este artículo esta semana también que llama la atención. Dice: la autoridad palestina acusa a Israel de crear roedores especiales para atacar a los niños de Gaza. Bueno, pues vaya usted a saber si esto realmente es verdad o no es verdad, o es una exageración. Nos dice, lo ha dicho el director de la Corporación de Radiodifusión Palestina, Rafat Al-Qudra. Dijo que están modificados genéticamente, son de gran tamaño y atacan específicamente a niños y enfermos. Bueno, difícil saber si esto es así o no, pero en todo caso lo que sí refleja es una situación absolutamente caótica y pobre y paupérrima, ¿no? Pues de toda la nación palestina que vive en Gaza. Toda esa población pues ha quedado en una situación, bueno, que la han, en fin, atrasado muchísimos años, ¿no? en su desarrollo. Bueno, pues están viviendo en una situación realmente muy, en fin, muy precaria. En Cisjordania tampoco cesan los problemas. Colonos israelíes matan a tiros a un palestino en Cisjordania, el tercero en 24 horas. Bueno, pues parece que se ha abierto la veda ya desde hace tiempo y los colonos palestinos, que toda la zona de Cisjordania cada vez está más repleta de ellos, pues parece que tienen permiso y vía libre pues, para realizar estos ataques, ¿no? Que van minando la moral de la población palestina, que al final no le va a quedar otra que pues, emigrar hacia Jordania, o hacia Egipto, o hacia donde puedan. Os pongo el resumen. Según la Comisión de Resistencia contra el Muro y los Asentamientos, las tropas israelíes y los colonos llevaron a cabo 1.819 ataques solo durante el pasado mes de marzo, principalmente en Hebrón,
que se reportan 321 incidentes, Nablus 315, Ramallah y la gobernación de Al-Birej 292 y Jerusalén Este 203. Estas milicias cuentan con el pleno respaldo del Estado de Israel y gozan de total impunidad para asesinar, agredir y saquear a residentes palestinos. Tenemos también el tema del Líbano. Esta semana os traemos este titular. Israel saca su armada, el alto el fuego aguanta en Líbano, pero Tel Aviv ya planea su próximo movimiento. Bueno, pues os pongo aquí el resumen. Israel ha consolidado su presencia en el sur del Líbano. En Gaza y en el sur de Siria también controla amplias zonas de seguridad, entre comillas, en Gaza la mitad, o sea, la mitad de Gaza es de Israel ahora mismo. Está usando su armada, es decir, sus barcos y su ejército de mar, para ejercer presión en las negociaciones. La intención de Israel es acabar de controlar todo el territorio hasta el río Litani. Ese es su objetivo de momento. Aquí tenéis el mapa y veis pues la zona en rojo, la zona que de momento pues Israel ya ha conseguido ocupar del sur del Líbano. Ya veis también el río Litani, un poco pues haciendo límite con la zona más avanzada hacia las tierras interiores del Líbano, y veis que todavía pues les queda todo un bocado para acabar de conquistar todo este trozo hasta el río Litani. Bueno, pues veremos si se detienen aquí o luego siguen subiendo. También esta semana hemos visto novedades acerca de Libia, otro país que sale en las profecías de Daniel 11, 40 al 45, y de la cual se decía que el rey del norte, por tanto Estados Unidos, se quedaría con sus recursos, con sus tesoros, se decía. Bueno, pues aquí vemos este titular. Ministros de Rusia y Libia refuerzan la cooperación bilateral en Moscú. Bueno, pues vayamos a ver el resumen. Rusia, junto a Emiratos Árabes Unidos y Egipto, es estrecha aliada del mariscal Khalifa Haftar, que controla Bengasi, en la mitad oriental del país de Libia. Esto para hacer un recordatorio de lo que ya explicamos. La parte oriental de Libia, que es la parte más rica en recursos naturales tipo petróleo y gas, pues está controlada por Rusia, por Emiratos Árabes Unidos y por Egipto. Una alianza realmente extraña, pero que, bueno, todo el mundo en este mundo que vivimos está buscando, en fin, su trozo del pastel, y a veces pues hacen este tipo de alianzas tan antinaturales para conseguirlo. Nos dice, ahora Rusia quiere crecer en su parte del pastel en Libia, acercándose a Abdul Hamid Beibeh, que controla Trípoli y su gobierno de unidad nacional. Es decir, que la parte occidental, la otra parte de Libia, es esta parte cuya capital pues, es Trípoli, que es la capital de toda Libia. Bueno, pues esta parte occidental, que está controlada por este Abdul Hamid Beibeh y que forma parte del gobierno de unidad nacional y que es el gobierno que, pues, en fin, reconoce Occidente. Bueno, pues ahora Rusia, en un paso hacia adelante, pues ha querido establecer relaciones ya de una forma más intensa pues con esta otra parte de Libia, ¿no? Rusia está luchando, que se ve claramente, por tener su trozo de pastel grande en el norte de África. Rusia está realmente defendiéndose como gato panza arriba, como hemos dicho tantas veces, también en África. Ahí está el grupo Wagner también, pues, en fin, guerreando, etcétera, ¿no? Bueno, pues es una auténtica batalla campal y todos luchando por los recursos naturales, como siempre. Os pongo también, Trípoli no quiere depender solo de Occidente ni de Turquía, su principal apoyo. Es decir, la parte occidental, la parte que no tiene los recursos naturales, pero en cambio tiene el control bancario y el control del tráfico bancario, y por tanto se necesitan una parte con la otra. Bueno, pues la parte de Trípoli, la parte occidental, que es aliada principalmente de Turquía y de Occidente, pues no quiere fiarse solamente de estos dos poderes y por eso pues ha empezado a entablar también conversaciones con Rusia. Bueno, aquí todo el mundo intentando sacar la mejor parte. Todo esto es lo que acabará llevando a las últimas escenas de este mundo, no lo dudemos ni un segundo. Todo esto no se va a arreglar. Nos dice Occidente mientras está al acecho, esperando hacerse con toda la presa cuando llegue el momento, porque las profecías de Daniel 11 del 40 al 45 advertían que los tesoros de Libia serían repartidos y serían, pues, en fin, robados, ¿no?, por el rey del norte, que pues es Estados Unidos y Occidente.
Bueno, pues ellos en cuanto tengan el momento, cuando sea la ocasión, pues van a dar el golpe de efecto para quedarse ya definitivamente con Libia. De ahí van a expulsar a rusos, a Emiratos Árabes Unidos, a Egipto, a todo el que haga falta. Bueno, otro país que salía también en la profecía de Daniel 11, del 40 al 45, pues es Egipto. Egipto, que también pues, debemos de estar siempre atentos porque tiene un papel en estos últimos tiempos. Aquí hemos visto esta semana esta noticia. Egipto, recuperados 13 objetos arqueológicos robados ilegalmente en Estados Unidos. Claro, cuando se dice en la profecía que el rey del norte robaría los tesoros de Egipto, pues dices, ah, mira, ¿ves? Pues se está cumpliendo. Bueno, y efectivamente, esto es un cumplimiento porque Egipto está lleno de tesoros arqueológicos de gran valor. Pero aquí lo que acaba moviendo al mundo no son los tesoros arqueológicos, sino que al final pues son las materias primas, los recursos naturales, el petróleo y el gas especialmente. Bueno, pues la noticia también de esta semana, hallazgo que cambia la historia de Egipto. Encuentra un pozo petrolífero con 130 millones de barriles de petróleo. Bueno, pues este es el tipo de tesoros, ¿no?, que va a robar el rey del norte cuando sea el momento, Estados Unidos y Occidente. De momento todavía no ha llegado esa hora, pero no queda mucho. También, haciendo este repaso por toda la zona, que Israel, con el apoyo de Estados Unidos y de Occidente, está intentando anexionarse, o controlar al menos, pues vemos el caso también de Siria, también pues ampliamente reflejado en las profecías. Nos dice Sueida, un estado druso en Siria. Bueno, ya hemos explicado más de una vez qué son estos drusos, que es una especie de pueblo musulmán, que no lo son tampoco, pero bueno, para ponerles una etiqueta, que van por libre y que son estrechos aliados de Israel, lo han sido pues desde hace ya muchos años. Entonces, bueno, pues esta parte del sur de Siria, que es de mayoría drusa, está ahora justamente y curiosamente pues luchando por su independencia, ¿no? Apoyado, como no, por Israel. Bueno, pues aquí ya vemos que se va a dar un golpe de efecto cuando sea el momento. Israel pues se va a quedar y se va a anexionar ese trozo del sur de Siria, conformando pues ese gran Israel por el cual están luchando. Israel está apoyando cada vez más pues la idea de la independencia de Sueida. Con la ayuda de Israel, ahora los drusos ya controlan la región del sur de Siria, de Sueida. En Sueida viven casi 500.000 de personas, más del 85% son drusos y casi el 10% cristianos. Es de lejos la zona más segura para los cristianos en Siria. Sueida podría convertirse pronto en el primer país abrumadoramente no musulmán en Oriente Medio, después de Israel. Aquí lo veis, ¿no? Veis el mapa, una vez más, es Israel, esta zona en verde de los drusos y luego pues esta zona que quieren también acabar de anexionar para unir las dos partes drusas. En fin, todo esto son proyectos que cuando llegue el momento se ejecutarán y, bueno, pues uniéndose con todo el sur del Líbano, que ya veis pues que va a continuación, bueno, y en fin, y Jordania no, porque Jordania ya son aliados, pero desde luego Israel está consiguiendo hacer una gran zona de seguridad para cuando sea el momento levantar el tercer templo, tirando previamente las dos mezquitas que hay en la explanada de Al-Aqsa. Así que realmente los planes se están ejecutando semana a semana, aunque ahora parezca que todo se ha frenado otra vez, pero todo esto sigue adelante. También Irak, otra de las naciones pues, afectadas por este gran Israel, bueno, y al que conviene estar atento también, pues vemos esta noticia esta semana. Estados Unidos suspende los envíos de dólares a Irak debido a la preocupación por las milicias respaldadas por Irán. Bueno, ya vimos también cómo en Irak pues, hay una división muy clara entre lo que son los kurdos y los sunitas por un lado, junto con Estados Unidos, y por el otro lado pues tenemos bueno, pues a estas milicias a favor de Irán, chiitas, que están pues guerreando contra los kurdos y por tanto también contra Estados Unidos. Bueno, Estados Unidos pues quiere que el gobierno, que intenta mantener una posición neutral de Irak, pues quiere que se involucre más. Bueno, pues para presionarlos, para Estados Unidos presionar al gobierno de Irak, pues han retenido esta partida de un montón de dólares, ¿no?, que vienen pues a sostener este régimen. De otra forma se hundiría. Nos dice, funcionarios del Departamento del Tesoro detuvieron recientemente un avión de carga que transportaba cerca de 500 millones de dólares en efectivo, debido a la preocupación por estas milicias, las milicias que están con Irán, las milicias chiitas.
se produjo tras semanas de ataques de milicias contra instalaciones estadounidenses en Irak y países vecinos. Washington ha notificado a Bagdad que suspende el apoyo financiero hasta que cesen los ataques de las milicias y las autoridades iraquíes tomen medidas para disolver estas facciones armadas. Bueno, pues los están presionando. Otro país también que tenemos en la palestra pues es esta Jordania, una Jordania que también, como salía en las profecías de Daniel 11 versículos finales, pues es aliada del rey del norte, por tanto no va a recibir sus ataques. Esto es algo profetizado y es algo que estamos viendo y que vamos a seguir viendo, porque la profecía pues ya está comprobado que no falla, pruebas tenemos de ello. Bueno, pues prueba de que realmente Jordania está viviendo pues en un idilio con Occidente, pues vayamos a ver esta noticia a modo de ejemplo. Vemos aquí pues una noticia del Patriarcado Latino de Jerusalén, que es el máximo responsable de la Iglesia Católica en Israel, y dice visita pastoral a Al-Husun, que es esta especie de iglesia, ¿no? Pues que hay en Jordania. Pues veamos qué nos dice. Su beatitud, el cardenal Pier Battista Pizzaballa, patriarca latino de Jerusalén, inicia su visita pastoral a la parroquia de la Inmaculada Concepción en la localidad de Al-Husun, Jordania, desde el jueves 23 de abril, es decir, hoy, de 2026, hasta el domingo 26 de abril de 2026. Esta visita es una parada espiritual marcada por la cercanía, la atención pastoral y la comunión eclesial. A lo largo de la visita, su beatitud se reunirá con feligreses y sus diversos grupos, con el clero de otras iglesias, con las autoridades locales y con representantes de instituciones educativas, incluidas escuelas y universidades. Es decir, que Jordania es un país que, siendo musulmán, pero está totalmente alineada con Occidente, y prueba de ello pues esta noticia que traemos esta semana. Conviene estar también atentos a Jordania porque es una pieza también clave de las profecías para el tiempo del fin. Bueno, Irán, ¿no? Pues el tema de Irán, que está dando tanto que hablar, bueno, pues parece que ha entrado en una especie de calma tensa, está todo pues a la espera. Os he puesto aquí un resumen en 3 titulares. El viernes último sucedió esto. Irán cierra de nuevo el estrecho de Hormuz y responsabiliza a Estados Unidos de romper el alto el fuego. El régimen ha acusado al ejército estadounidense de participar en actos de piratería y blindaje bajo el pretexto de un supuesto bloqueo. Es decir, que ante esa apertura que anunció Irán, después de ese acuerdo de alto el fuego, esa apertura del estrecho de Hormuz que anunció Irán, pues bueno, se vino a pique enseguida porque Estados Unidos siguió pues manteniendo el bloqueo y por tanto pues Irán se enfadó, Irán pues volvió a cerrar el estrecho de Hormuz. Bueno, todo esto pues siguió así hasta que el martes, es decir, hace 2 días, pues vimos esto. Trump prorroga el alto el fuego hasta que Irán presente una propuesta y concluyan las negociaciones. El presidente de Estados Unidos extiende la tregua a pocas horas de que expire, aunque mantiene el bloqueo naval sobre Hormuz. Con lo cual, no hay acuerdo, de momento tampoco hay ataques, pero el estrecho de Hormuz cerrado y la crisis mundial económica pues yendo cada vez a más. Así que esta es la situación. Ayer mismo pues vimos también esto. Irán captura 2 barcos que intentaban cruzar el estrecho de Hormuz. La represalia a las últimas acciones de Estados Unidos eleva aún más la tensión y estrecha el margen negociador. Bueno, veremos cómo termina en estos próximos días, pero desde luego la cosa ahora pues está así, con el estrecho de Hormuz totalmente cerrado. Bueno, si a esto le añadimos la noticia que ha salido también esta semana acerca del Yemen, pues como todo esto se conjugue y las 2 naciones, tanto Irán como el Yemen, empiecen a atacar petroleros a la vez, desde luego este mundo se aboca ya no a una crisis económica, sino directamente al hambre. Nos dice aquí, los hutis de Yemen anuncian su regreso y advierten con una escalada regional más amplia. Los hutis declararon este miércoles que Yemen no permanecerá neutral en el conflicto de Medio Oriente y se preparan para convertir el Mar Rojo, el Mar Arábigo e incluso el Océano Índico en escenarios activos de guerra. El despliegue del portaaviones US Gerald R. Ford y 2 destructores en la zona por parte de Estados Unidos viene a responder a esta situación. Bueno, pues todo se está tensando otra vez con el Yemen. Bueno, pues curiosamente, ¿no? Como Dios ha dispuesto también las cosas, es realmente impresionante ver cómo
Estos dos estrechos son los dos estrechos fundamentales por donde circula todo el comercio de este mundo, la mayor parte, son dos puntos estratégicos de primer nivel, y justamente ahí, vaya por Dios, pues está no solamente Irán en uno, sino el Yemen en el otro, con lo cual pues el estrangulamiento de todo el mundo puede acontecer en cualquier momento. Todo esto son señales y situaciones que Dios permite, pues no para castigar a la raza humana, sino para moverla a levantar la mirada y que pueda darse cuenta que realmente esto se acaba, que ya no da para más, que el mundo ha llegado a un colmo de maldad que no hay quien lo aguante, y Dios menos, con lo cual Él va a cumplir su promesa, Él va a cumplir con esos 6.000 años profetizados que terminan en octubre, en otoño de 2031. Bueno, pues todo esto es un aviso que Dios nos va dando continuamente y que irá increciendo a medida que nos vayamos acercando pues a la fecha del otoño de 2031. Y bueno, para completar pues el panorama de todas estas naciones, en fin, de esa zona de Medio Oriente, pues tenemos el caso de las monarquías del Golfo. Esto es una imagen pues creada con inteligencia artificial, pero que viene a describir perfectamente la situación que se está viviendo ahí, con unas élites que gobiernan estas monarquías, que en lo único que parece que piensan pues es en el tema de los negocios y de hacer más y más dinero y más poder, y más lujos, y por otro lado, pues una población de estas mismas monarquías, pues que siendo pues sunitas y además muchas veces absolutamente radicales, pues en lo que están es en protestar y en ir acumulando odio hacia Israel especialmente, y hacia ese proyecto que tienen, no solamente ya del Gran Israel, sino de derribar las mezquitas y de construir, en fin, el tercer templo. Estas gentes tontas no son, ellos saben perfectamente de esos planes. Pero bueno, de momento pues prima la voz de esas élites de las monarquías, pero en el momento que todo esto empiece a adquirir temperatura, todo esto se va a desbordar. Bueno, pues esta es la situación que vivimos ahora mismo. También Turquía, ¿no?, para hacer el repaso una vez más de todo lo que acontece en relación a esta gran nación, que está entre dos mundos y que siempre intenta sacar el mejor rédito de cada situación, pero que este proceder pues le acaba siempre trayendo problemas, y ahora pues no va a ser menos, ¿no? Turquía también está en las profecías, ¿no?, como un actor principal en estos tiempos del fin. Pues nos dice: Turquía denuncia que Israel solo persigue el conflicto para expandir su territorio en la región. Esto lo ha dicho pues este ministro de Exteriores turco, y desde luego, bueno, pues razón no le falta, ¿no? Pero bueno, cada vez están hablando más fuerte contra Israel. Ya sabemos lo que sucede contra los que hablan fuerte contra Israel. Nos dice, lo ha dicho el ministro de Exteriores turco, Hakan Fidan. Su intención última es la de expandir su territorio, como ha ocurrido en Siria, Líbano, Gaza y Cisjordania. Y efectivamente, esto de una forma objetiva es fácil ver qué es lo que está haciendo Israel en estos países. Fidan ha explicado que el factor que complica aún más las cosas es el enorme apoyo que Israel recibe de Estados Unidos y de Europa. Para el ministro de Exteriores, la crisis actual ha puesto de manifiesto que Israel representa una amenaza regional, y atención a esto, y que los países vecinos están al borde de un nuevo despertar. Bueno, pues Turquía ya está afilando los sables, ya está afilando los sables para que cuando llegue el momento, pues dar un golpe encima de la mesa y enfrentarse ya directamente pues con Israel, apoyado y juntamente pues con todas esas otras naciones musulmanas que van a reaccionar, ¿no?, que van a despertar, como decía pues este ministro de Exteriores turco, cuando llegue el momento, cuando todo ya se tense al máximo. Y bueno, pues ya sabíamos también por las profecías que habrían tanto Rusia como China serían dos naciones que se opondrían al nuevo orden mundial que está trayendo Occidente, el rey del norte, Estados Unidos. Y por tanto, pues esta semana no ha sido menos. En noticias os traemos una selección. En primer lugar, esta amenaza de Rusia de bombardear Gran Bretaña. El Kremlin enumera objetivos potenciales en Londres, Leicester, Reading y Suffolk, donde afirma que se fabrican drones para Ucrania. Claro, Rusia está viendo cómo le están destruyendo por aquí y por allá continuamente, cada vez más, porque Ucrania cada vez se está mostrando más eficiente con todo el tema de los drones y de los robots, por cierto, que ya están luchando en primera línea. Y bueno, claro, Rusia ve todo esto y por otro lado ve cómo pues, están obteniendo toda esta tecnología de Europa, de Occidente,
con lo cual pues ya empiezan las amenazas a ser cada vez, en fin, más concretas y con un tono pues más alto. Os pongo aquí, en la lista también figuraban varias fábricas en Alemania, Dinamarca, Letonia, Lituania, Países Bajos, Polonia y la República Checa, que supuestamente producen drones ucranianos, así como instalaciones que Rusia afirma que fabrican componentes en Alemania, España, Italia, la República Checa, Israel y Turquía. Bueno, pues quien trabaje en una fábrica de estas haciendo componentes para drones y haciendo drones que luego van a parar a Ucrania para atacar a Rusia, pues desde luego es para preocuparse, ¿no? Porque, bueno, ahora parece que esto no pueda ser, pero cuando las cosas se tensionen sabemos que algo de esto va a acontecer. Rusia y China se van a doblegar, las profecías son muy claras en este sentido, y las profecías, como decíamos antes, pues no fallan, no han fallado nunca, no van a fallar ahora. China también, ¿no? China también está siendo apretada y esta semana pues hemos visto otra situación, maniobras militares de Estados Unidos y sus aliados en Filipinas, mientras China mueve a sus buques de guerra en el Pacífico. Bueno, pues esto ya es recurrente, ¿eh? Prácticamente cada semana vemos el mismo patrón, por un lado Occidente haciendo maniobras y por el otro China pues sacando músculo, ¿no? Intentando pues presentar perfil. Y en medio de todo esto, pues la isla de Taiwán, que cuando sea el momento sabemos también que todo esto va a explotar con la excusa de Taiwán. Occidente ya se ha encargado de ir poniendo pues pólvora al fuego y cuando sea el momento, pues todo esto va a explotar y va a ser la excusa perfecta pues para doblegar a China, tal y como ya estaba profetizado. Bueno, el tema de tecnología también, ¿no? Os traemos hoy pues unas cuantas noticias, desde luego. Esta para mí ha sido la que más me ha llamado la atención esta semana, es algo realmente cada vez da más miedo, cada vez es más espeluznante. Nos dicen esto, ¿no? En este titular, bastan 15 segundos de audio para resucitar con inteligencia artificial a un ser querido. El boom de China, porque esto ya funciona, esto ya existe. El sector crece un 85% anual, mueve 4.100 millones de yuanes y preocupa a psicólogos y reguladores por los riesgos del duelo patológico. Claro, ¿cómo no va a ser preocupante, verdad? Porque con este aparatito, pues le acercas un audio de la persona querida que ya no está y te hace pues una reproducción exacta de su voz y en todos los matices y en fin, y puedes tener una conversación con esa persona que ya murió. Bueno, todo esto que aparte de que creará seguramente un desequilibrio psicológico tremendo, pero no olvidemos tampoco y no desechemos la cuestión de que sabiendo que pronto van a haber señales sobrenaturales que van también a ser el empujón definitivo para que este mundo le dé la preeminencia al papado, todos estos fenómenos de señales en el cielo, que si la Virgen María, que si profetas, que si no sé qué, bueno, pues vendrá acompañado también pues, por estas apariciones de seres supuestamente fallecidos, ¿no? Que vienen a resucitar o a presentarse en modo de espíritus para darnos mensajes acerca de, bueno, que aceptemos este nuevo orden mundial que nos viene porque va a ser, bueno, lo mejor de lo mejor y va a estar totalmente en sintonía supuestamente con Dios. Pues esto es una forma ya de ir preparando las mentes y de ir preparando a las personas para que cuando llegue ese momento pues sea todavía más efectivo ese engaño, ¿eh? Bueno, sabemos que eso no van a ser esos familiares fallecidos porque en la Biblia está claro que los espíritus pues no existen, cuando uno muere pues no sabe nada de lo que es la vida de los vivos, esto lo pone en la Biblia, y por tanto todo esto son ángeles de demonios que haciéndose pasar por seres queridos pues ejecutan este tipo de engaños, ya no ahora, sino desde la más antigua, de las más antiguas edades, ¿no? Desde las más antiguas edades. En fin, esto es lo que hay. Veremos ahora también, en el sentido de la tecnología, en esta sección, pues una vez más el tema de los robots y cómo, pues por primera vez, un robot ha ganado una media maratón. Vayamos a ver el vídeo.
定位。马拉松机器人组的冲线时刻。 Bueno, China está avanzando muchísimo en todo este sector. Sabemos que esto, pues, en fin, puede generar más o menos simpatía, pero desde luego todo esto va a servir cuando llegue el momento para ejercer un control absoluto, tanto sobre los que acepten el nuevo orden mundial como los que no lo acepten, intenten pues vivir al margen. Esto es algo que también se nos viene encima. Y nada más, finalmente pues vamos a leer la noticia que daba título pues a la conferencia de hoy. La vamos a leer entera porque bueno, realmente es interesante y veréis una vez más cómo la realidad supera la ficción. Nos dice la desaparición o muerte de 11 científicos con acceso a información clasificada que inquieta a la Casa Blanca. La Casa Blanca y el FBI cooperan en una investigación de la que Donald Trump ha prometido respuestas en los próximos días. Aquí veis pues, a estos 11 científicos de primer nivel, de, como decíamos antes, la industria tanto en fin, aeroespacial, ¿no? De tema de cohetes, tema de también incluso pues, tecnología OVNI, ¿no? De antigravitatoria, como leeremos en el artículo, en fin, gente de élite realmente en el mundo científico que han desaparecido estos últimos años, ¿no? Esto ha llamado mucho la atención. Bueno, cuando ves las caras de esta pobre gente, ¿no? Realmente es lamentable, ¿no? En fin, vayamos a leer la noticia. Nos dice la investigadora de Alabama, Amy S. Craig, fue el primer caso. Desde 2022 son ya 11 los científicos muertos o desaparecidos en extrañas circunstancias. Todos ellos tenían acceso a información clasificada de defensa, energía nuclear o investigación aeroespacial, incluida la referente al fenómeno OVNI. La preocupación de la Casa Blanca es evidente y ha puesto todo su empeño en aclarar lo ocurrido, hasta tal punto que el presidente norteamericano Donald Trump prometió tener una respuesta en poco más de una semana. La última institución en anunciar su participación en la investigación ha sido la propia NASA. Su portavoz, Bethany Stephens, ha declarado a través de X: la NASA está coordinando y cooperando con las agencias relevantes en relación con los científicos desaparecidos. En este momento, nada relacionado con la NASA indica una amenaza a la seguridad nacional. La agencia está comprometida con la transparencia y proporcionará más información cuando sea posible. Bueno, la NASA está muy interesada en desvincularse totalmente de, en fin, los focos que seguramente apuntan en esa dirección, ¿no? Bueno, sigamos. Horas antes era Caroline Leavitt, secretaria de prensa de la Casa Blanca, la que salía a comentar el asunto a raíz de las dudas. A la luz de las recientes y legítimas preguntas sobre estos casos preocupantes y el compromiso de Trump con la verdad, la Casa Blanca está trabajando activamente con las agencias relevantes y el FBI para revisar de manera integral todos los casos juntos e identificar cualquier patrón potencial. ¿Quiénes son los científicos desaparecidos? El primer caso que se registró fue el de Amy S. Craig, una científica de 34 años especializada en tecnología antigravedad e investigaciones sobre objetos voladores no identificados, OVNI. Bueno, hagamos aquí un inciso, una vez más, todo este tema de la antigravedad y toda esta tecnología de élite y que parece ciencia ficción, todo esto tantas veces es una realidad que desconocemos, que no se ha trasladado al público. También quizá ese sea el motivo, de todas estas desapariciones, no lo sé, pero desde luego tendría mucha lógica, ¿no? Bueno, todas estas tecnologías que se están desarrollando, y muchas de ellas ya se han desarrollado, pero que quedan en el anonimato, bueno, pues van a salir a la luz cuando sea el momento, cuando tengan ya que dar un golpe encima de la mesa definitivo, pues este rey del norte. En fin, estemos atentos, ¿no? Pero desde luego llama mucho la atención todo este tema de antigravedad y también el tema OVNI, ¿no? Sabemos que muchos de estos platillos volantes, pues tantas veces es tecnología humana que de momento pues la gente desconoce, pero que ya es una realidad tantas veces.
Continuemos, nos dice, Amy fue encontrada muerta en su casa en Alabama en junio de 2022, con una herida de bala que fue catalogada por las autoridades pertinentes como un intento de quitarse la vida, aunque no se dieron detalles de una investigación más especializada. Bueno, quedó todo pues así en la neblina. Antes de morir había comentado en sus entrevistas más recientes la cantidad de amenazas que le llegaban por sus investigaciones. Anteriormente había fundado el Instituto de Ciencia Exótica junto a su padre. Bueno, ciencia exótica como pues, temas como la antigravedad, que son cosas absolutamente de ciencia ficción, exóticas. Junto a su padre, el ex ingeniero de la NASA. El instituto y su web cerraron tras su muerte, pero sin embargo los resultados de las investigaciones empezaron a circular por todo Internet. Su caso se encargó de investigarlo Frank Milburn, un exoficial de inteligencia británico, al que ella había contactado para investigar el acoso que recibía antes de morir. Él concluyó que no había sido un suicidio y le contó sus investigaciones al Congreso en 2023. El segundo caso fue el de Michael David Hicks, investigador en el Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA. Murió en julio de 2023 sin autopsia pública, seguido de Frank Mywalt, un investigador del mismo departamento científico que falleció un año más tarde sin causa oficial explicada. Anthony Chávez, ex empleado del Laboratorio Nacional de Los Álamos, desapareció en mayo de 2025 tras salir de su domicilio sin sus pertenencias. Relacionado con él, Melissa Cassias, administrativa del mismo laboratorio, desapareció un mes más tarde. Chris Schwecker, ex subdirector de la División de Investigación Criminal del FBI, subrayó que por su función laboral probablemente podía tener acceso a archivos e investigaciones. Ese mismo mes de junio también se denunció la desaparición de Mónica Reza mientras hacía senderismo. Ella había sido la directora de un grupo técnico en el Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA, al igual que Michael. Además había creado el Mondaloy, un metal usado para los cohetes. Tan solo 2 meses más tarde, en agosto de 2025, Stephen García, contratista del Gobierno de Seguridad Nacional de Kansas City, desaparece sin dejar rastro. Al igual que Anthony, abandonó su casa sin sus objetos más importantes. Jason Thomas, investigador farmacéutico, también desapareció en diciembre de 2025, pero en marzo de ese año fue encontrado su cuerpo sin vida en un lago de Massachusetts. Bueno, remarcar también que, como dice aquí, ¿no?, que hay algunos que se encargaban dentro de la NASA pues, en el tema de los cohetes, en fin, hacían pues, investigaciones en todo este tema aeroespacial. Esto ha sido también, pues, en fin, el agarradero para muchos, pues, para poner en duda, ¿no?, pues este viaje que se ha hecho ahora a la Luna, ¿no?, bueno, diciendo pues, que todo ha sido un montaje y que los que lo denuncian pues, acaban muertos. Bueno, siempre digamos que las cosas se acaban saliendo de madre, pero en todo caso, bueno, también remarcarlo, ¿no?, porque desde luego toda esta noticia se ha ido comentando muchísimo por muchos sectores, ¿no? Continuemos, nos dice Nuno Loureiro, físico del Instituto de Massachusetts, fue víctima de un asesinato a tiros en su casa, con menos de una semana de diferencia de la desaparición de Jason, en diciembre de 2025. Investigadores declararon que su trabajo en la energía de fusión lo pudo haber convertido en un objetivo. A su vez, Carl Grimmeyer, astrofísico de Caltech, de 67 años, que había trabajado en varios proyectos de la NASA, también fue tiroteado a las afueras de su casa en California, tan solo 2 meses más tarde que en uno. Las autoridades identificaron a los responsables de ambos homicidios, pero no han trascendido si esas muertes están relacionadas con la investigación en curso. Bueno, pues realmente una gran madeja. El caso más reciente ha sido este pasado mes de febrero, cuando William Neil McCasland, un general de división retirado de la Fuerza Aérea de Estados Unidos de 68 años, desapareció tras salir de su casa sin teléfono móvil, pero con un revólver del calibre 38. Esta misteriosa desaparición se ha convertido en un símbolo de las teorías conspirativas, después de que Tom DeLonge, ex líder de Blink-182 y apasionado del fenómeno ovni, indicara que había hablado con McCasland sobre ovnis. Bueno, pues realmente una noticia impresionante, ¿no?, una noticia
en donde vemos pues, lo que decíamos, ¿no? Que la realidad siempre acaba superando la ficción. Desde luego esto no es nuevo, ya es, en fin, de hace muchos años que cuando salen descubrimientos que vienen pues, a poner en duda algún sector predominante en la economía, pues muchas veces estos científicos acaban mal. En este caso llama la atención sobre todo porque está todo muy relacionado con tecnología, digamos, que luego se usa en el tema militar y también en el tema pues, de viajes espaciales, incluso pues, relacionado con el tema OVNI. Sabemos que todo el engaño que va a venir con ese anticristo presentándose en Jerusalén, que le dará la bienvenida al Papa de turno que hay ahí, bueno, pues esa venida va a tener mucha relación con todo el fenómeno OVNI. Ya lo hemos explicado también muchas veces. Bueno, pues estemos atentos a todo esto. Ahora veremos un vídeo acerca pues, de una situación que ha acontecido esta semana también, y ya pasando a la sección que siempre pues, traemos también para, bueno, para presentar, ¿no? Poner encima de la mesa que realmente el Espíritu Santo estaba profetizado que en este final de los tiempos se iría retirando de la tierra, y desde luego es lo que estamos viendo por todos lados. Vayamos a ver este vídeo a modo de ejemplo. Un hombre mata a 8 niños en el tiroteo más mortífero de Estados Unidos desde 2024. Ha ocurrido en la localidad de Shreveport, en Luisiana, donde el agresor ha acabado con la vida de sus 7 hijos y de su sobrino, todos ellos menores de edad, de entre 1 y 14 años. Los hechos ocurrieron en la madrugada del pasado domingo. Según las investigaciones, Samar Elkins disparó en la cabeza a varias de las víctimas mientras dormían y a otro de los niños mientras intentaba escapar por el tejado de la vivienda. La esposa del agresor y otra mujer adulta también resultaron heridas, una de ellas de gravedad. Tras el ataque, Elkins robó un coche para huir. La policía inició una persecución y el sospechoso acabó falleciendo por disparos de los agentes. Familiares del tirador han asegurado que era veterano del ejército estadounidense, donde sirvió durante 10 años, y que sufría problemas de salud mental. También afirman que Elkins habría expresado pensamientos suicidas muy recientemente. Además, tenía antecedentes por disparar contra un vehículo en 2019 y por conducir ebrio en 2016. Y según el New York Post, hace apenas unas semanas Elkins le confesó a su padrastro que algunas personas no se recuperan de sus demonios. La policía aún no ha confirmado el motivo de la matanza, pero una de las hipótesis apunta a que la petición de divorcio de su mujer pudo ser el detonante del tiroteo más mortífero en Estados Unidos desde hace 2 años. Bueno, y para terminar la conferencia de hoy lo haremos también con otro vídeo en el cual pues traeremos algo que documentamos cuando estuvimos en Texas acerca pues de una madera petrificada que encontramos ahí y que, bueno, ya se explica en el vídeo cómo tiene una relación directa con todo el tema del diluvio. Una vez más, si vosotros callarais, las piedras hablarían. Y realmente, pues, si uno busca pruebas de que todo esto de la Biblia es verdad y de que todo este relato que se explica en ella es verdad, pues solo hace falta acercarse a la arqueología para darse cuenta que esto no son bromas, que realmente se puede demostrar. Vayamos a ver este vídeo y con esto ya concluiremos la conferencia. Esto es Glen Rose. Glen Rose es una pequeña ciudad del condado de Somerville, en el norte central de Texas, Estados Unidos. Es la sede del condado y forma parte de la región de Prairies and Lakes, reconocida oficialmente como la capital de los dinosaurios de Texas. Bueno, encontramos una estructura. De hecho, habíamos estado por el pueblo caminando y habíamos visto como unas pintadas en la pared que había dibujado una casa que ponía madera petrificada. Es una estructura que está construida básicamente con trozos de madera petrificada que se iban encontrando pues en el mismo suelo. Ni siquiera minas, iban labrando o iban escarbando y se iban encontrando pues estos restos de madera petrificada. La verdad es que, bueno, esto se construyó a principios del siglo XX, pero se mantienen las paredes y se mantienen los restos de madera petrificada que utilizaron para construirlas. Cuando estaba haciendo la inspección, he recordado cuando yo estoy haciendo inspecciones en mi trabajo, que me dedico justamente a eso, a inspeccionar estructuras de madera, y encuentras degradaciones, encuentras pudriciones, encuentras carcomas, encuentras termitas, encuentras toda serie de cosas, ¿no? Pues aquí estaba inspeccionando, estaba mirando y me encontraba restos de pudrición, como el caso de la foto de la derecha. Tenemos un
un resto claro de pudrición cúbica incluso, que la vas a tocar para degradarla, para cogerla, para tocarla, para llevarte un trozo, porque dices, esto está podrido, puedes llevarte un cubo de estos de pudrición y lo vas a tocar y no puedes porque es piedra absoluta, ¿no? Entonces es muy interesante que tengamos madera podrida petrificada. Es algo que a mí me dejó patidifuso, porque eso implica que hay una degradación previa a la petrificación y que la petrificación fue tan rápida que algo tan blando y tan degradado y tan a veces polvo, que es la misma pudrición, se mantuvo en la posición y se petrificó, lo cual pues te empezabas a pensar, ¿no? El diluvio debió romper gran cantidad de árboles, las ramas más pequeñas quedaron en la parte superior, quedaron más expuestas al ambiente, porque si no hay oxígeno no hay pudrición, y seguro que debió haber pues toda una especie de procesos de volcanismos posteriores al diluvio que dejaron toda esta cantidad de maderas completamente petrificadas y en muy poco tiempo. Síguenos para más descubrimientos. El gran engaño final. Concluir, pues os presentaremos lo que es la presentación de la conferencia que realizaremos este sábado, si Dios quiere, a las 5 de la tarde, en donde trataremos el tema de, esta situación que ha acontecido últimamente, ¿no? De este enfrentamiento aparente entre el Papa León XIV y Donald Trump, por un lado, y luego también trataremos de otro tema de máximo interés y de máxima actualidad, que es la situación entre Israel y Turquía, como cada vez va adquiriendo tintes pues, más dramáticos, ¿no? Bueno, pues todo esto lo presentaremos, si Dios quiere, este sábado. Os invitamos a poder presenciarlo en directo. Si estáis por Girona, estáis invitados, y si no, pues a través de las redes sociales podéis también verlo a través del YouTube. Bueno, os vamos a presentar, por tanto, el vídeo de la conferencia del sábado. Sábado 25 de abril a las 17 horas, la sala de conferencias y museo El Gran Engaño presenta Trump versus León XIV e Israel versus Turquía. Un análisis de la situación mostrará qué hay de cierto de la enemistad entre unos y otros. Lo que nunca te contarán en las noticias. Calle Narcís Blanc 11, Girona. Teléfono 678-642263. Y para terminar, como siempre, lo haremos con una cita de Ellen White para ver pues, cómo esta profetisa hace tantos años pues, ya predijo situaciones que nos va a tocar vivir si Dios nos da vida. Veamos lo que os traemos hoy. Ya ha llegado el tiempo en que en un momento podremos estar pisando tierra firme y en el siguiente la tierra estará moviéndose debajo de nuestros pies. Ocurrirán terremotos cuanto menos se lo espere. En incendios, inundaciones, terremotos, en la furia de las grandes profundidades, en calamidades por mar y tierra, se da la advertencia de que el Espíritu de Dios no contenderá para siempre con el hombre. Antes de que el Hijo del Hombre aparezca en las nubes del cielo, todo estará convulsionado en la naturaleza. Rayos del cielo unidos con el fuego interno de la tierra harán que las montañas ardan como un horno y que hagan fluir sus torrentes de lava sobre aldeas y ciudades. Masas de rocas derritidas, arrojadas dentro del agua por el solevantamiento de cosas ocultas dentro de la tierra, harán que hierva el agua y despida rocas y tierra. Habrá formidables terremotos y gran destrucción de vidas humanas. Bueno, todo este escenario catastrófico, desde luego, pero esto ya es lo que anunció Jesucristo también, que acontecería antes de su segunda venida. Por tanto, que nadie se sorprenda de leer esto y tampoco de cuando suceda, porque todo esto estaba anunciado ya desde hace muchísimos años. Así que nada más, son cosas que desde luego nos tienen que servir para ir reflexionando, para ir teniendo pues, más solidez a la hora de apartarnos de las cosas de este mundo que no nos convienen para nada y ir preparándonos para lo que realmente nos viene encima, que van a ser pruebas realmente muy duras para todos y que como no estemos velando y preparándonos, pues realmente nos va a agarrar totalmente desprevenidos y vamos a caer en el gran engaño que va a ser esa venida de Satanás haciéndose pasar por Jesucristo, un poco antes de la auténtica venida de Jesús en el otoño de 2031.
Así que nada más, hasta aquí esta conferencia. Os dejamos, como siempre, las páginas oficiales donde tenéis las conferencias ordenadas por temas, también por fechas, con los estudios bíblicos, para poder profundizar todavía más en todo esto que es tan necesario a la hora de prepararse para todo lo que nos viene. También tenéis aquí pues, la página de YouTube con las conferencias que vamos presentando cada sábado. Y finalmente, pues nada más, daros las gracias a todos los que colaboráis con este canal, con vuestras aportaciones, no solamente materiales, sino también con vuestras oraciones, porque todo es realmente necesario. Así que nada más, despedirnos hasta aquí esta conferencia, esperar pues, que tengáis una buena semana y si lo deseáis, pues podemos retomar el repaso de las noticias de aquí 7 días. Así que nada más, hasta pronto y que Dios os bendiga.